Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, ha dado para años y años de debates y consultas en Argentina. Hablamos de si ciertos responsables fiscales pueden usar sus propios créditos para pagar deudas que en realidad económicamente son de otros. Exacto. Es la clásica tensión, ¿no? Entre el fisco, que quiere recaudar, y, los contribuyentes que buscan lo que consideran justo. Y la figura clave aquí es la del responsable sustituto. Eso es. A ver, para que quede claro, es una persona o una empresa a la que la ley, ojo, la ley, le obliga a pagar un impuesto, pero la carga económica de ese impuesto, pues, recae en otro. Un socio, por ejemplo, o alguien que está fuera del país. Y la gran pregunta durante mucho tiempo era si yo, como responsable sustituto, tengo dinero a mi favor con el fisco, mis propios saldos a favor, puedo usarlos para pagar esa deuda que estoy pagando por otro. Esa era la cuestión. Y la respuesta, hasta hace nada, era un no rotundo por parte de la Administración. Pero esto ha cambiado. Y por eso estamos hoy aquí. Nos basamos en comentarios de expertos, en concreto un análisis muy interesante del doctor Sergio Carbone sobre una novedad que acaba de salir del horno, la Resolución General 5753 del ARCA. ARCA, sí, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que para entendernos hace funciones que antes tenía la AFIP. Exacto. Y esta resolución es de hoy mismo, 5 de septiembre de 2025. Cambia las reglas del juego totalmente. Así es. Así que hoy lo que queremos es desgranar esto, ver de dónde veníamos, ese problema histórico, qué decía la ley, las peleas en tribunales, que las hubo y muchas. Y por supuesto entender qué dice exactamente esta nueva RG 5753 y por qué es tan importante. Ese es el plan. Perfecto. Pues empecemos por el principio, por ese conflicto histórico. ¿Cómo era la cosa antes de esta resolución? ¿La administración qué decía? Pues mira, durante muchísimo tiempo la postura de la autoridad fiscal, llámese AFIP antes o ARCA ahora en este contexto, era negar sistemáticamente esta posibilidad. Decían, no, usted como sustituto no puede compensar esa deuda con sus créditos propios. Una visión muy centrada en la caja, ¿no? En asegurar ese cobro específico. Muy recaudadora, sí, ignorando un poco la foto completa del contribuyente que hacía de sustituto. Y claro, frente a eso, los contribuyentes, imagino, decían, oiga, esto no es justo. Si yo le debo a usted fisco por ser sustituto, pero usted también me debe a mí por mis impuestos, lo lógico es cruzar las cuentas, ¿no? Totalmente. Ese era el argumento. Y no eran casos raros, ¿eh? Hablamos de situaciones muy comunes. Por ejemplo, las sociedades que son sustitutas en el impuesto sobre las acciones o participaciones societarias. Eso está en la Ley de Bienes Personales. Ah, vale. O también personas físicas, gente normal, que la ley les designa como sustitutas por los bienes que tienen aquí en Argentina personas que viven fuera. Familiares, por ejemplo. Eso también está en la misma ley. Entendido. Esos son los sustitutos. Pero más allá de la discusión legal, en la práctica, ¿cómo afectaba esta prohibición a la gente, a las empresas? Pues el problema práctico era pesado. Imagínate, eres sustituto. Tienes que pagar esa deuda. Y a la vez tienes un saldo a favor con ARCA, quizá por retenciones de ganancias que te hicieron o percepciones de IVA. Claro. Y no podías usar ese saldo a favor para pagar la deuda de sustituto. Tenías que sacar dinero del bolsillo para pagar, mientras tu crédito con el fisco seguía ahí, parado. El análisis que comentábamos, el del doctor Carbón, pone un ejemplo muy claro. Una persona que es sustituta por bienes de un familiar que vive fuera. Ajá. Tiene que pagar el impuesto por esos bienes. Y a la vez, esa misma persona tiene saldo a favor en su propio impuesto a las ganancias, quizá por las percepciones esas de los pagos con tarjeta en el extranjero o de servicios digitales, ¿te acuerdas? La RG 40-20-40. Sí, claro. Pues hasta ayer ese crédito propio no lo podía usar para pagar la deuda como sustituta. Cero. Y para entender bien por qué se llegaba a esto, has mencionado antes la figura del sustituto. Es clave, ¿verdad? Fundamental. A ver, la sustitución tributaria es un invento de la ley. No es que uno elija ser sustituto. La ley dice, tú, fulanito, vas a pagar este impuesto en lugar de menganito. Normalmente se hace para que al fisco le sea más fácil cobrar. Vale. Entonces, el sustituto es el que tiene la obligación legal de pagarle al fisco esa deuda concreta. Luego ya verá si puede reclamar el dinero al otro, al sustituido.
Pero frente al fisco, el deudor es el sustituto. Y como es algo excepcional, solo eres sustituto si la ley lo dice expresamente, no vale interpretaciones amplias. Entiendo. Entonces, la lógica de la administración era, como el sustituto paga por otro, aunque legalmente sea el deudor ante el fisco, la deuda económicamente es del otro. Y por eso, decían, no hay identidad subjetiva. El deudor de la deuda, el sustituto en nombre del tercero, no es la misma persona que el dueño del crédito, el sustituto por sus propios impuestos. Era esa la idea. Esa era, digamos, la construcción argumental que usaron durante años para justificar la prohibición. Consideraban que la vinculación económica con el sustituido rompía esa identidad necesaria para compensar con créditos propios del sustituto, aunque, bueno, ya veremos que esto traía problemas y los jueces no lo veían igual. ¿Y el impacto práctico de esta prohibición? Siempre eran cantidades enormes de dinero. No, no siempre. A veces eran importes más bien pequeños. Y claro, por poco dinero pues igual no te metías en un juicio que cuesta tiempo y dinero. Claro, no compensaba. Pero el problema era lo frecuente que era. Afectaba a un montón de gente, a muchas empresas. Y les complicaba la gestión financiera. Tenían que soltar pasta para pagar la deuda de sustituto, mientras tenían un crédito fiscal propio ahí inmovilizado sin poder usarlo con el mismo organismo. Era ineficiente a todas luces. Queda claro el problema y la lógica administrativa detrás. Vayamos ahora a la ley. ¿Qué dice la normativa general sobre compensar deudas y créditos con el fisco? Pues la base está en el artículo 28 de la Ley 11.683, que es como la Biblia del procedimiento tributario en Argentina. Esa ley dice que la autoridad fiscal puede compensar deudas y créditos del mismo contribuyente. Puede hacerlo de oficio o si lo pide el interesado. ¿Y cuál es la clave para que esa compensación sea válida según la ley? El punto fundamental. El requisito esencial, y aquí está el kit de toda esta historia, es la identidad subjetiva. Identidad subjetiva. Sí, que suena técnico, pero es simple. La persona o empresa que debe el impuesto tiene que ser la misma persona o empresa que tiene el crédito a favor. El deudor y el acreedor frente al fisco tienen que ser el mismo sujeto. Vale. Pero entonces, aquí es donde chocábamos frontalmente. Porque una norma de rango inferior, una resolución general, la 3175 de la AFIP, que ahora está derogada por la nueva 5753, sí. esa RG 317-175 prohibía negro sobre blanco que los responsables sustitutos usaran sus saldos a favor para pagar esas deudas de sustitución. Ahí estaba la gran contradicción. Tenías una resolución general, que es una norma reglamentaria, que estaba limitando o directamente prohibiendo algo que parecía salir de la Ley 11.683, que es una norma superior. Y no solo eso, es que además iba en contra de lo que ya estaban diciendo los tribunales. Mencionas los tribunales. ¿Hubo alguna sentencia importante que marcara un camino? Sí, importantísima. El caso clave es Rectificaciones Rivadavia, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia nada menos del 12 de julio de 2011. Ese fallo fue un antes y un después. La Corte Suprema. ¿Y qué dijo la Corte? ¿Cómo vio eso de la identidad subjetiva en el caso del sustituto? Pues la Corte fue muy clara, la verdad. Dijo que ser responsable sustituto no anula la identidad subjetiva que pide la ley para compensar. A ver, en ese caso concreto era una empresa que era sustituta por la Ley de Bienes Personales. Vale. Y la Corte razonó. Bueno, aunque actúe como sustituta, legalmente, ¿quién está obligada a pagarle al fisco? La propia sociedad. Y a la vez, ¿quién es la dueña del crédito fiscal que quiere usar? La misma sociedad. Por tanto, dijo la Corte, sí hay identidad subjetiva según el artículo 28. La compensación es válida. Punto. Pues sorprende mucho que si la Corte Suprema ya en 2011 lo dejó tan claro, la Administración Fiscal, la AFIP en aquel momento, sacara después la Resolución General 3175 manteniendo la prohibición. ¿Cómo se entiende eso? Pues mira, es una de las cosas más llamativas de todo este lío. Porque sí, a pesar de esa sentencia clarísima del máximo tribunal, la AFIP sacó la RG 3175 insistiendo en prohibir la compensación a los sustitutos. Y claro, esa decisión mantuvo viva la pelea y obligó a los contribuyentes a seguir yendo a juicio para que les dieran la razón que ya les había dado la Corte. ¿Y qué pasó en esos juicios posteriores?
¿Los tribunales inferiores hicieron caso a la Corte? Sí, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, que es el tribunal de apelación para estos temas fiscales, en sus distintas salas fue siguiendo la línea marcada por la Corte Suprema. Hay varios fallos posteriores a favor de los contribuyentes, casos como Cresuz, que tuvo sentencias en 2014 y 2018, o el caso IRSA también en 2018. Ajá. En todos ellos se repetía el mensaje. Ser sustituto no impide compensar, siempre que se cumplan los otros requisitos, claro. Identidad subjetiva y que el crédito sea líquido y exigible. ¿Y además de los jueces, hubo alguna otra instancia importante que se pronunciara? Sí, hubo otro empujón importante. Un dictamen de la Procuradora General de la Nación en octubre de 2020. Y fue muy contundente. ¿Qué dijo la procuradora? Pues consideró que la RG 3175 era inconstitucional. Dijo que la AFIP se había pasado de la raya con sus facultades para reglamentar, que contradecía la ley de forma arbitraria y que, además, estaba ignorando la jurisprudencia de la Corte. Vamos, que le dio un buen tirón de orejas. Todo este camino de sentencias y dictámenes en contra nos lleva a un cambio más reciente, incluso antes de la resolución de hoy. Parece que algo se movió dentro de la propia Administración. Mencionaste antes un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, la DNI. Correcto. Ese fue un paso interno, técnico, pero fundamental. Un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos con fecha 25 de julio de 2025. Y fue clave porque, por primera vez, el propio equipo técnico del Ministerio de Economía aceptó internamente la interpretación de los jueces que llevaba años sobre la mesa. ¿Y qué argumentó la DNI para cambiar esa postura histórica de la Administración? Pues básicamente vino a decir lo mismo que la Corte, que lo importante para compensar es la identidad subjetiva y que esa identidad sí existe cuando hablamos de un responsable sustituto. La DNI entendió que el hecho de que la ley te nombre sustituto no te parte en dos frente al fisco, o sea, que sigues siendo un único sujeto. Exacto. Aunque pagues por otro, sigues siendo tú el obligado legal frente a la Administración. Y si tienes créditos fiscales propios, sigues siendo tú el acreedor de esos créditos. La relación importante para compensar es la que hay entre el fisco y tú, el sustituto. Y todo esto entonces desemboca en la norma de hoy, la Resolución General 5753 de ARCA. ¿Qué dice exactamente esta nueva resolución? ¿Cuáles son los puntos clave? Pues la RG 5753 es muy directa, va al grano. Lo primero y más importante, reconoce expresamente que los responsables sustitutos, los que define la Ley 11.683, pueden pedir la compensación. Pueden usar sus saldos a favor propios, que sean de libre disponibilidad, para pagar las deudas que tienen como sustitutos. ¿Pone alguna condición especial para esto? Las condiciones son las lógicas de cualquier compensación. Tienen que verificar la identidad subjetiva, o sea, que el que debe como sustituto y el que tiene el crédito a favor sean la misma persona o empresa ante ARCA, y claro que los créditos que se usen sean líquidos y exigibles, que cumplan todos los requisitos normales de un crédito fiscal. Y lo más importante, quizás, ¿qué hace con la prohibición que había antes? Deroga expresamente la Resolución General 3175. La elimina. Se carga la norma que causó todo el problema y que iba contra la sentencia de la Corte. Entonces, ahora sí, podríamos decir que la norma administrativa se alinea por fin con lo que decían la ley, los jueces y la mayoría de los expertos desde hacía más de una década. Exactamente. La nueva RG 5753 cierra ese capítulo de inconsistencia, no. Ahora la normativa de ARCA va en la misma línea que la Corte Suprema, que las sentencias posteriores, que la Procuración, que la doctrina mayoritaria y que el último dictamen de la DNI. Se recompone la coherencia del sistema en este punto. El cambio es de calado, está claro. Y ahora, ¿qué implica esto en la práctica? ¿Qué beneficios trae para los contribuyentes, para el sistema? Pues los beneficios son varios y bastante importantes, la verdad. Primero, corrige una distorsión que causó 10 años de juicios. Juicios que costaron dinero y tiempo a los contribuyentes y a la propia administración. Generaba mucha inseguridad. Ya. Segundo, restaura el principio de identidad subjetiva del artículo 28 de la ley para estos casos. Lo pone en su sitio. ¿Y para los que son sustitutos, qué supone? Pues para ellos significa que ahora tienen una herramienta reconocida por la Administración para gestionar sus impuestos de forma más lógica y eficiente. Ya no tendrán que sacar dinero para pagar una deuda mientras tienen un crédito ahí muerto de risa con el mismo fisco. Eso da más seguridad jurídica, claro. Sin duda. Y además,
reduce costes financieros. No es lo mismo tener que buscar financiación para pagar esa deuda que poder cancelarla directamente con un crédito que ya tienes. Suena todo muy positivo. Pero como siempre que cambia una norma, hay alguna letra pequeña, alguna advertencia, algo a lo que prestar atención para evitar líos. Sí, es un punto importante. Tanto el dictamen de la DNI como la propia lógica de todo esto dejan claro una cosa. Esta modificación no es una puerta abierta para no pagar impuestos o para hacer trampas. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de trampas? A ver, recordemos algo esencial. Uno es responsable sustituto porque lo dice la ley, punto. No es algo que uno pueda elegir ser para beneficiarse. Claro, no es voluntario. Exacto. Entonces, sería un abuso total que alguien intentara, digamos, autonombrarse sustituto en una situación que la ley no prevé, solo para poder usar sus saldos a favor y pagar la deuda de otro. ¿Eso sería? Bueno, un fraude de ley, claramente. Desnaturalizaría todo. Entiendo, por eso, el control de arcas sigue siendo fundamental. Tendrán que mirar bien no solo que haya identidad subjetiva, sino que los créditos que se usen sean válidos, legítimos, líquidos, exigibles, todo en regla. Se trata de equilibrar, entonces. Eso es. Hay que buscar el equilibrio. Reconocer el derecho del sustituto legal a compensar, que es lo justo, pero sin abrir la puerta a abusos o a planificaciones fiscales raras. Es conjugar la justicia para el contribuyente con la eficacia en la recaudación y el control. Entendido. El equilibrio es la clave. Entonces, para ir terminando, si tuviéramos que resumir la esencia de este cambio, ¿cuál sería el mensaje principal? Pues en esencia, la nueva RG 575.3 de ARCA marca un antes y un después muy claro. Se reconoce, por fin, a nivel administrativo, que los responsables sustitutos legales en Argentina pueden usar sus propios saldos a favor para pagar las deudas que tienen como sustitutos, siempre que cumplan los requisitos generales, claro. Se cierra un capítulo largo y conflictivo. Exacto. Se cierra una controversia que duró demasiado y costó mucho, y se alinea la práctica administrativa con la ley y con lo que dijo la Corte Suprema hace ya tiempo. Es un cambio importante, de fondo. Y más allá de lo técnico, ¿qué significado más profundo le ves a esto? Pues yo creo que es un paso adelante importante en seguridad jurídica y en justicia tributaria. Elimina una traba que, como hemos visto, no tenía mucho sentido legal según los jueces y que generaba costes y líos innecesarios. Facilita la gestión. Sí, permite una gestión fiscal más coherente y más lógica para los que son sustitutos por ley. Y, oye, son este tipo de cambios, cuando la Administración escucha a los tribunales y a la doctrina, los que refuerzan la confianza en el sistema. Es un cambio para valorar positivamente, creo yo. Y para dejar una última idea en el aire, el texto que hemos seguido, el análisis del Dr. Carbone, termina con una reflexión interesante. Sugiere que, ahora con esta nueva posibilidad de la RG 5753, los que actúan como responsables sustitutos deberían pararse a pensar, a reevaluar su situación. Ajá. Y menciona tanto a los que son sustitutos porque la ley les obliga sí o sí, como, y aquí uso una frase curiosa, aquellos que quizás asumieron ese rol de forma legal o autoimpuesta. Esto último, lo de autoimpuesta, no encaja mucho con lo que decíamos de que la sustitución viene solo de la ley, ¿no? Figura del sustituto es puramente legal, nace de la ley y punto. Esa expresión autoimpuesta que usa la fuente, podría interpretarse como una referencia a situaciones quizás de planificación o acuerdos privados donde alguien intentó actuar como si fuera un sustituto sin serlo legalmente. Y eso es justo lo que la norma no quiere amparar si se hace de forma abusiva. Entonces, la reflexión importante es para los sustitutos de verdad, los legales, sin duda. La reflexión útil es para quienes son legalmente responsables, sustitutos, ahora tienen una vía administrativa clara para usar sus créditos y deben ver cómo aplicarla en su caso concreto, ahora y en el futuro. La mención a una posible autoimposición hay que tomarla con muchísima cautela, porque la ley es la que manda quién es sustituto y quién no, no hay más. Un punto final interesante para la reflexión individual, entonces. Siempre para los sustitutos definidos por ley y dentro de ese marco legal estricto que acabas de recordar.